Hubo un plebiscito que básicamente preguntaba sobre si se seguía o no seguía con el sistema de la AFP de acuerdo al parecer de las personas, pero antes de eso vamos a conversar con uno de los coordinadores ejecutivos de ese movimiento, pero que además es el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Muchas gracias por estar acá en Última Mirada. Buenas noches, un gusto estar aquí. Está a punto de despacharse lo que se denomina la nueva educación pública, que incluye, entre otras cosas, la desmunicipalización que partió en la época de la dictadura, que generó en su momento lo que se denominó una deuda histórica con los profesores, y uno de los temas centrales de esta nueva educación pública era qué pasaba con las deudas que se tenían con los profesores mientras ellos eran los administradores y sostenedores de los colegios. Se resolvió, entiendo, que eso tiene que quedar saldado por la municipalidad, y si no, el Ministerio de Educación tiene que meterse a poner plata para que no haya una segunda deuda histórica. ¿Eso es así? Sí, mira, la verdad tuvimos que movernos mucho, tuvimos que hacer paros, marchas, caminatas, caminamos 3 días a Valparaíso, incluso para llamar la atención con el tema. Mira, voy a partir de lo más general. La ley de educación pública que se va a aprobar mañana, que probablemente se va a aprobar porque está todo bastante cocinado ya, nosotros somos muy críticos, no nos parece una buena ley. Y no nos parece una buena ley básicamente porque cambia quien administra el sistema, pero mantiene el mismo modelo en esencia. Mantiene un modelo de educación pública con criterios privados, con criterios de financiamiento vía voucher, que significa que se financia por asistencia media alumno, por captación de clientes. Esa es la lógica que está a la base del voucher. El voucher es muy criticado en todo el mundo, no solo en Chile. Fue un experimento muy fuerte entre los años 80 y 90. Casi todos los países vienen de vuelta de ese sistema porque produce muchas distorsiones. A ver, expliquemos un poquitito cuál es el sistema de los vouchers. El voucher es básicamente un estímulo a la demanda, digamos. Exacto, es un subsidio a la demanda que se llama técnicamente, donde la escuela se financia según la cantidad de clientes que capta y cuántas veces esos clientes van a clase. ¿Ya? Esa es la lógica. Pero la escuela pública no se puede financiar por esa lógica. Eso es lo que se ha visto en casi todo el mundo. Casi todos los países que aplicaron un voucher para la escuela pública vienen de vuelta porque la escuela pública tiene finalidades distintas. No puede entrar a competir a un mercado con el privado por esta captación de clientes. Tiene finalidades distintas. Tenemos también nuestras críticas a la ley. Es una ley que mantiene a la educación en una lógica estandarizada, competitiva, de ranking, toda la lógica economicista que nosotros hemos cuestionado muy fuertemente. Pero había un aspecto con la implementación, con el traspaso, con la transición, que a nosotros nos tenía muy alarmados, que era la posibilidad que se originara una deuda histórica 2, porque hoy día hay un fuerte endeudamiento salarial y previsional con docentes. Nosotros estimamos que ya estamos en unos 150.000 millones de deuda en distintos municipios. Ha habido casos críticos, graves, como San Fernando, ahora Punta Arenas, La Serena, Tomé, por nombrar algunos, donde hay retraso en los pagos de sueldos, se debe previsión de mucho tiempo, y un montón de comunas más. Quinta Normal, si me pongo a nombrar comunas, te ocupo todo el programa. Entonces, eso hoy día quedó resuelto, hoy día recién, después de mucho movernos. En el proyecto original no iba nada al respecto, el proyecto que salió de la Cámara de Diputados tampoco, en el Senado se incorporó una norma, pero muy blandita, muy ambigua, y finalmente hoy día, producto de conversaciones que tuvimos con parlamentarios, producto además de haber instalado el tema nosotros, planteando esto de que no podía originarse una deuda histórica 2, hoy día se aseguró, de acuerdo a la redacción que se aprobó, que si los municipios no pagan, el Estado debe intervenir y después les descontará a los municipios por distintas posibles vías. Y cuando todavía no se resuelve la deuda histórica 1, y esa es otra gran espina que nosotros tenemos clavado, 63.000 colegas nuestros fueron dañados con la deuda histórica 1, todavía no se resuelve. Hoy día, lo doy como primicia porque a última hora de salir de mi oficina me llegó una respuesta del ministro de Hacienda donde niega la existencia de la deuda histórica 1, eso es muy lamentable. Por segunda vez el gobierno de la presidenta Bachelet no hace justicia teniendo todas las posibilidades y condiciones de hacerlo. ¿Dice que no existe la deuda? Dice que no existe la deuda, lo cual es contradictorio con lo que firmó el propio ministro Izaguirre siendo ministro de Hacienda. Eso es lo más grave. El ministro de Educación, siendo ministro de Educación, firmó con el Colegio de Profesores conformar una comisión para buscarle solución al problema. Hoy día, ministro de Hacienda niega que la deuda histórica existe. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Nosotros vamos a seguir luchando, hemos reactivado el tema en la OIT. En la OIT hay un proceso iniciado donde se insta al gobierno de Chile a resolver este problema, se reconoce que existe el problema de la deuda histórica en la Organización Internacional del Trabajo, y el gobierno lamentablemente no lo reconoce, aunque el Parlamento de Chile también lo reconoció el año 2010 cuando le dio una comisión especial a estudiar este tema. A ver, hagamos un poco de recuento histórico para que la gente no capta muy bien a qué se refiere. La deuda histórica 1
es la deuda que se genera por la diferencia, y tú me podrás explicar más en detalle, la diferencia que existe en términos de pago a los profesores cuando se genera la municipalización y se hacen cargo las nuevas municipalidades de... Así es, la deuda histórica se origina en el año 81, cuando los colegas que eran fiscales en ese tiempo pasan a ser municipales. Todos los funcionarios públicos recibían una asignación, la 3551, y la ley de traspaso a municipal estableció que se traspasaban con todas las asignaciones de funcionarios públicos. Esa asignación 3551, que en derecho le correspondía porque el decreto así lo establecía, se dejó de pagar por los municipios y se fue acumulando en el tiempo. Vinieron los gobiernos democráticos en los años 90, no resolvieron el tema, a pesar de que se siguió insistiendo, y pasó tanto tiempo que se le empezó a llamar deuda histórica. Y esa deuda histórica está reconocida hoy día como una deuda que, si bien es cierto, prescribió desde el punto de vista legal, porque a los 10 años las deudas prescriben en Chile, por el Parlamento, en una comisión especial que se formó en el año 81, por la propia OIT y por distintos entes, se reconoce que moralmente esa deuda existe. Han fallecido 13.000 profesoras y profesores sin que se haya hecho justicia con ellos. Desde el punto de vista ético, todo el mundo reconoce que esa deuda existe. Hoy día es un monto sideral. Se pide una solución, una reparación, una ley reparatoria que compense, porque además no solo es el daño de lo que no se recibió en sueldo que correspondía, sino que el impacto que tuvo eso en las pensiones significa que hoy día tenemos a nuestras colegas con pensiones, habiendo trabajado 40 años como profesoras de educación pública, pensiones de 120, 130, 150 mil pesos, después de haber trabajado toda una vida. Nosotros hemos tenido casos de colegas pidiendo en la calle, que es realmente una vergüenza como país, y que habiendo pasado 27 años de democracia, ese problema todavía persista, no haya habido justicia y han fallecido 13.000 profesores, colegas nuestros, sin que haya habido justicia. Para nosotros es un dolor, una espina que tenemos clavada muy grande, y que una vergüenza, creo yo, de los gobiernos democráticos que no se haya resuelto algo tan elemental de justicia. Podría ser vía mejoramiento en las pensiones, podría ser mediante un bono especial, podrían haber mecanismos que la propia Cámara de Diputados en 2010 propuso, mecanismos de solución. Nosotros hicimos nuestros informes porque fue bastante acucioso y bastante completo. Se fue una comisión que encabezó el que entonces era diputado Carlos Monte, hoy día es senador, y esa comisión llegó a conclusiones categóricas. La deuda histórica existe, es real. En justicia corresponde moralmente que se le dé una solución. ¿Y cuál es el argumento por el cual se desconoce hoy esa deuda histórica, Mario? Son subterfugios respecto a que prescribió, respecto a que... Es que una cosa prescriba no significa que no exista. Significa que prescribió. Exactamente. Y por lo tanto uno puede decir, perdón, pero la deuda histórica se prescribió, por lo tanto no le doy plata porque ya pasó la vieja. Pero no se dice que no existe. Bueno, ese es justamente por eso que nosotros no renunciamos a que se haga justicia, y por eso que hemos recibido el reconocimiento de la OIT respecto a que el problema existe y es real. La OIT lo reconoce, tiene un expediente abierto sobre el tema y ha instado al gobierno de Chile. Tú sabes que la OIT no tiene capacidad resolutiva, capacidad de ejercer acciones resolutivas, ejecutivas, pero sí moralmente Chile está en una especie de ICOM laboral, y entre otras cosas por la deuda histórica, porque no le ha dado solución. Lo reconoció un poder del Estado, el poder legislativo, reconoció que la deuda histórica existe, fue un estudio bien acucioso. Lo han reconocido un montón de proyectos de acuerdo del Parlamento en Chile, y lo único que no lo ha reconocido nunca es el gobierno de Chile. Los distintos gobiernos desde el año 90 en adelante se han negado a reconocer, y tiene que ver básicamente con falta de voluntad política, con una cuestión económica, porque esto es plata, hay que poner plata para que esto tenga una solución. Son varios profesores, pero cuando hay que hacer justicia, yo creo que el país no puede escatimar en recursos, puede haber distintos mecanismos, y nosotros hemos sido en ese sentido bastante flexibles a que puedan haber distintos mecanismos a través de los cuales esto se pueda pagar. Si es una cuestión de justicia, de ética, cuando tú tienes profesoras pidiendo en la calle, como pasó hace unos par de años atrás en Copiapó, un año atrás, donde había una exdirectora de un colegio de Copiapó, la conocían todas las personas, casi todos los que pasaban por la calle habían sido sus alumnos, y ella estaba pidiendo en la calle porque tenía una pensión de 120.000 pesos y solo en remedios se gastaba como 100.000, no le alcanzaba para comer, no le alcanzaba para pagar sus cuentas. Ese es el nivel de dramatismo
Y por eso nosotros como gremio no hemos renunciado a esto. No se ha querido sepultar el tema, se ha querido olvidar, se ha querido que ojalá bajarle el perfil. Este gobierno ha hecho mucho esfuerzo por bajar el perfil, pero el ministro Izaguirre, siendo ministro de Educación, firmó con el Colegio Profesional un compromiso para formar una comisión. Esa comisión se formó, una mesa de trabajo, para que emitiera una solución, una propuesta de solución. Está terminando el gobierno de la presidenta Bachelet y eso no se ha cumplido. Y hoy día, como ministro de Hacienda, el señor Izaguirre se olvida de lo que firmó como ministro de Educación. Mario, ustedes forman parte del movimiento No Más AFP. Así es. Y tú diste una serie de informaciones ayer respecto de este plebiscito. Se habla de que participaron alrededor de 700.000 personas o algo así, escuché yo. Más. Sí. Sí. ¿Cómo se cuentan las personas que participaron en el plebiscito? ¿Por votos? Claro. Esto tuvo dos sistemas de votación. Votación virtual a través de internet, tuvo algunas dificultades, pero finalmente votaron cerca de 500.000 personas de manera virtual. Y el cómputo final va a estar de aquí a mañana martes o a más tardar el miércoles, pero vamos a pasar de las 800.000 personas y es probable que nos acerquemos a las 900.000 o incluso cerca del millón, porque faltan mesas por escrutar, porque hubo mesas en distintos lugares del país, nuestras sedes gremiales del Colegio de Profesores, las sedes de la Confusam, hubo de ANEF, hubo de distintas organizaciones sociales, territoriales también, que instalaron las mesas en lugares de votación. La gente se interesó mucho en participar. Chilevisión es uno de los canales que le ha dado cierta cobertura, tuvo una entrevista al vocero, a Luis Mesina, hoy día en la mañana, pero otros canales, TVN ha sido una vergüenza, yo lo quiero decir con todas sus letras, una vergüenza, no le da un segundo de cobertura a un hecho donde ha votado 1 millón de personas, ni un segundo de cobertura. Entonces el silenciamiento que ha habido, pero a pesar de ese silenciamiento, a pesar de no tener apoyo de gobierno, que no lo queremos, ni de organismos internacionales, ni de empresas, todo autogestionado, cerca de 1 millón de personas han votado y se han manifestado. Bueno, los porcentajes, 97% se manifiesta en favor de la opción No Más AFP y solo un 2%, menos del 3% se manifiesta por que es continuar el sistema AFP. Entonces, ya han salido algunos políticos y se descalificando que esto es demagógico, que es populismo. Bueno, hagamos un plebiscito vinculante, bien organizado por el Servicio Electoral, una consulta al pueblo de Chile. ¿Qué quiere respecto al sistema previsional? Nosotros decimos que es necesario un cambio de fondo en un sistema previsional que ha sido un fracaso. Las propias pensiones de las que te hablaba yo así lo demuestran. Todos los chilenos que cotizamos hoy día en el sistema AFP proyectamos pensiones de menos del 30% de nuestras rentas activos. Eso es un sistema fracasado. Cuando dicen patudamente, perdona el término poco académico, con todas las patas dicen, no, el sistema de reparto ha fracasado en el mundo. No hay sistema más fracasado que el chileno. Cuando tú tienes que se le entregan pensiones de menos del 30% o del 25% de la renta activa a los trabajadores que jubilan por AFP, ese es un sistema absolutamente fracasado. Porque además si tú vas a la propaganda de los años 80, cuando se inició el sistema, comprometían pensiones del 70% hacia arriba. Ahora, Mario, hay dos puntos que tienen que ver con la AFP que hay que tomar en cuenta. Uno, por cierto, es cuál es la alternativa, y ustedes presentaron en un momento dado una alternativa que ya es conocida. Así es. Lo segundo tiene que ver con lo que... Son tres en realidad. Lo segundo tiene que ver con lo que el gobierno está haciendo respecto de este tema. Y ha propuesto este nuevo 5% con cargo al empleador y qué sé yo, el nuevo sistema el consejo, no sé cómo se llama, de ahorro colectivo, esta nueva institución que va a administrar parte de estos fondos. Y hay una tercera variable que es qué pasa una vez que, en el caso de ustedes, consiguen que se termine el sistema de AFP. ¿Qué pasa con los fondos que están en las cuentas individuales de cada cual? Y que son fondos que contablemente están ahí, pero están invertidos, están puestos en un montón de cosas, digamos. Bueno, todo eso está estudiado en la propuesta que se ha hecho, que ha tenido muy poca difusión en los medios masivos, que se trabajó con profesionales de la Fundación Sol, que es una organización bastante seria y bastante contundente en sus estudios y en sus datos y en refrendar sólidamente sus propuestas. Con ellos se trabajó una propuesta que establece un sistema de reparto corregido con la posibilidad de que se considere la cantidad de cotizaciones de cada trabajador, donde estos mismos fondos, al pasar a un sistema de reparto, solo por pasar a un sistema de reparto, prácticamente sin mayores correcciones duplica las pensiones. Eso está estudiado. Mira, hay un dato. Hoy día las AFP, lo que recaudan mensualmente de las cotizaciones previsionales de cada trabajador, reparten menos de un tercio. Menos de un tercio lo pagan en pensiones.
¿Dónde está el resto? Es una pregunta extraordinariamente importante que tendría que hacerse y tendría que ser un debate muy central en los principales medios de comunicación del país. ¿Qué pasa con el resto, con el 70%? Porque si recaudan 1.000 y reparten 300, en alguna otra parte está esa plata. En un sistema de reparto solidario, lo voy a simplificar mucho para que se entienda, esto después tiene correcciones técnicas y todo aquello, pero lo que se recauda se reparte en pensiones. Esa es la base y la esencia del sistema de reparto solidario. Después vienen las correcciones, número de cotizaciones, etcétera, etcétera. Pero si recaudan 1.000, más o menos se reparte 1.000, descontado el gasto administrativo. En eso consiste el sistema de reparto solidario, que los que estamos trabajando con nuestras cotizaciones financiamos a los que están jubilados, y una vez que nosotros jubilamos, viene la vuelta de mano y los que están trabajando me financian a mí como jubilado. Ese es el sistema que se aplica en la mayor parte de los países del mundo y que con correcciones más, correcciones menos, porque ha tenido que tener correcciones en muchos países porque se ha prolongado la edad de vida de la gente, eso es real, pero se le han ido haciendo correcciones y es el sistema más viable en todas partes del mundo. En Chile existe este sistema fracasado, absolutamente fracasado. Y el proyecto del gobierno que tú preguntabas por eso, no cambia el sistema de AFP. Si la campaña nuestra es no más AFP, eso es lo que está apareciendo en pantalla ahí, no más AFP. Y lo que hace el proyecto de gobierno es decir sí más AFP, pero con algunas correcciones. Y es básicamente la corrección fundamental que hacen es que aumenta la cotización un 5% con cargo al empleador. Eso podría ser ganancia del movimiento, uno podría decirlo, pero es absolutamente insuficiente. Porque además ese 5%, un 2% va a capitalización individual, o sea, la esencia del sistema va a seguir siendo esa capitalización individual, y un 3% va a un fondo solidario, pero obviamente tú entenderás que con ese 3% es absolutamente insuficiente lo que se puede hacer y apenas va a alcanzar a compensar un poquito las muy bajas pensiones de la renta. Tú mencionaste un punto que cada vez que hay elecciones y uno lo pregunta a las personas que están postulando a cargos de representación pública, como que se hacen los como la chilindrina, que tiene que ver con, tenemos un país que lo que demuestran todos los últimos 5 o 6 censos, todos, es que progresa brutalmente el envejecimiento del país y tienes una tasa de natalidad cada vez menor, por lo tanto no hay reemplazo natural de la propia nacionalidad en términos laborales. Te mantienes vivo más tiempo, la expectativa de vida crece y por lo tanto tú tienes que tomar una decisión respecto de cómo lo haces para con personas que duran más tiempo, y digámoslo en términos brutos, duran más tiempo vivos después de jubilar, no tienen la suficiente cantidad de recursos como para repartirse los días, en los meses que quedan y los años que quedan para que tengan pensiones dignas. En otros países del mundo, prácticamente toda Europa hoy día ha aumentado sus años de jubilación de 65, 67 años a 68. Australia está pensando más allá de 70 y hay un montón de cosas de ese tipo. Cada vez que uno pone el tema acá y lo coloca comparado con la demografía del país, todos dicen, no se tocan los 60 ni los 65 años. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o la economía para intentar suplir nuestra baja de natalidad? Somos importadores netos de mano de obra extranjera. Crecientemente, traemos y lo estamos notando, porque con los propios chilenos que nacen y que llegan a la edad de ser parte de la fuerza laboral, no compensamos a aquellos que salen. Y por lo tanto vamos a tener que tomar una decisión respecto de qué hacemos con la la edad límite de jubilación. ¿Cuál es la posición que tiene el movimiento No Más AFP al respecto? Mira, lo primero que hay que decir es que en los países que tú pones como ejemplo, las pensiones, lo que se discute es aumentar un poco la edad de cotización, pero por pensiones que están sobre el 80% de la renta de activos. Eso es lo primero, que es súper importante esa diferencia. Es que ese es un estímulo que se hizo para que se aprobara el aumentar la edad límite. No, pero históricamente en un país europeo tú no jubilas con menos del 80% de tu renta de activo y en muchos casos, dependiendo de la cantidad de cotizaciones, puedes jubilar con el 100% de tu renta de activo. Sí, pero... ¿Cómo hacen los militares en Chile? Las Fuerzas Armadas jubilan a los 20 años con el 66% de renta, pero si jubilan a los 30 años de servicio, o sea, a los 50 años más o menos,
55 años, tienen el 100% de la renta activa. Bueno, eso es lo que ha pasado también en otros países que han puesto el estímulo de tú te llevas el 100% siempre y cuando prolongues un poco. Bueno, tu eso es conversable. En un sistema de reparto solidario donde nos aseguren buenas pensiones, yo creo que el tema de la edad de jubilación es conversable. Es absolutamente conversable porque efectivamente además vivimos más. Pero tú no me vengas aquí con este sistema que es un verdadero robo y una estafa, porque uno cotiza toda una vida para irse con una pensión de miseria, a que nos vengan a aumentar la edad sin producir absolutamente ningún mejoramiento en las pensiones. Solo aumentar la edad para que coticemos más tiempo, para que durante más tiempo nos roben, se apropien de nuestros recursos, nos expropien nuestros recursos y después nos sigan dando pensiones de miseria. Yo creo que por supuesto que no estamos disponibles. Y mire, te voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo hoy día 80 millones de pesos en mi fondo de ahorro previsional. Es relativamente bueno comparado con otros colegas. Proyecta la propia AFP, me meto al simulador que tienen ellos en su página web y yo proyecto una pensión de más o menos 500.000 pesos, 600.000 pesos. Entre 500 y 600 depende de la cantidad la edad precisa en la que jubile, la cantidad de hijos, etcétera. Si yo hoy día saco esos 80 millones y me compro 2 departamentos y los pongo en arriendo, saco hoy ya los 500.000 pesos que me están ofreciendo renta. Y me faltan 10 años de cotización todavía previsional. Y esos 80 millones los meto y los invierto, me van a dar un arriendo por esos 2 departamentos y los voy a tener de por vida, asegurado, no tengo que cotizar más estos próximos años y más encima cuando me muera los voy a dejar de herencia. Y lo que la AFP me ofrece en contrapartida es que yo obligatoriamente tengo que seguir durante 10 años más con la plata en su cuenta, voy a tener que seguir cotizando los 10 años más, me van a dar una pensión de los mismos 500.000 pesos o 600, un poquito más, y cuando yo me muera no voy a dejar ni uno. Bueno, por eso que está... Entonces, ¿no te parece que es un rollo? No. Lo que me parece que es interesante, porque lo han planteado, Luis Eduardo Taller, el abogado, lo ha planteado. El que es una ficción, dice él, el que los recursos que te sacan de tu sueldo para que vayan a tu capitalización individual en tu cuenta de ahorro sean realmente tuyos. Por supuesto que porque si que fueran realmente tuyos, tú podrías disponer de ellos. Obviamente. Bueno, tú no puedes disponer de ellos salvo en 2 modalidades, que es cuando termina el periodo de laboral y los puedes obtener ya sea porque te los dan con mensualidades hasta que te muere. No, hasta que se me agota. Hasta que se te agota, perdón, hasta que se agota, o te muere, lo que salga primero. O en segundo lugar, tú tienes una renta vitalicia que es mucho más baja. Que mucho más baja. Que el retiro programa. Por lo tanto, ahí... por ahí lo que hay es un cuestionamiento que se ha producido sobre si efectivamente los fondos son propiedad de las personas. La respuesta que te dan es son propiedad de las personas, tanto así que si te mueres lo puedes heredar. Sí, claro, y solamente sería lo que es de propiedad de uno, digamos. Sí, pero no tengo ninguna injerencia en el manejo de mis recursos. Ellos se apropian, las AFP se apropian de mis recursos, lo meten al sistema financiero, que son ellos mismos. Los dueños de la AFP son los mismos dueños del sistema bancario, digamos las cosas como son, y lo meten al sistema financiero, me dan una rentabilidad más o menos de un 4 anual, y si yo les voy a pedir un préstamo donde me prestan mi misma plata, me la prestan al 25% anual. Si el negocio es espectacular haberse apropiado para ellos de los fondos previsionales. Y mira, el tema hoy día lo dijo Luis Mesina, fuimos al Congreso porque se empezó a tramitar la ley de este proyecto de ley del 5% de cotización adicional. Sí. Y Luis Mesina lo dijo, fuimos a acompañarlo, él habló ahí en nombre de Noma AFP, dijo, este es un asunto donde los mandantes no tienen injerencia alguna y los mandatarios, que son los dueños de la AFP, que ellos están llamados a administrar mis recursos, definen y ponen todas las reglas del juego, y los dueños de los recursos, en este país que defiende tanto la propiedad privada, mi propiedad de mis recursos, que yo he trabajado toda mi vida, no tengo absolutamente ningún manejo de ellos. Ni siquiera puedo ir a pedir un préstamo para comprarme una casa o un departamento con mis propios fondos, en que yo podría pagarme el dividendo yo mismo y podría ser a lo mejor un mejor negocio para mí, pagarme los intereses a mí mismo y no pagárselo a un banco. Y sin embargo no lo puedo hacer, no tengo absolutamente ningún manejo de mis recursos. Entonces esa falacia de que yo soy dueño de los recursos, si me los expropiaron y no tengo ninguna injerencia sobre ellos, en el país campeón de la defensa de la propiedad privada. Mario, finalmente te quiero preguntar qué viene ahora. Hicieron el plebiscito, está y en el caso tuyo del Colegio de Profesores la educación, pero en el caso de la Noma AFP, se hizo el plebiscito, se dan los resultados, me imagino, ¿qué pasa? Bueno, lo primero es la exigencia que le vamos a poner a la clase política de que escuche este resultado y escuche esta notable participación autogestionada que hizo el pueblo de Chile,
Pero además, la interpelación a que podríamos llevarlo ahora a un plebiscito formal, a un plebiscito vinculante. Por supuesto viene la exigencia a todos los candidatos y candidatas presidenciales a definirse frente a este tema. Le vamos a exigir la definición a cada uno de ellos. Pero además viene una etapa de mayor movilización. O sea, No Más AFP, que es una agrupación de muchos gremios, estamos pensando que ahora la etapa perfectamente puede venir la convocatoria a huelga general o a movilizaciones de ese tipo, si no somos escuchados. Por supuesto, somos defensores y partidarios de la no violencia activa, somos partidarios de la movilización, ojalá no confrontacional, pero si no somos escuchados, esta no violencia activa tendrá que agudizarse, tendrá que pasar a momentos de desobediencia civil, a otros momentos. Sí, cuando la alternativa a la no violencia activa es la violencia activa. ¿No? Por eso, nosotros no somos partidarios de la violencia activa, somos partidarios de la no violencia activa, pero una activa. La no violencia activa, y tú sabes que Gandhi y Luther King, que fueron los grandes adalides de la no violencia activa, fueron muy exitosos porque lograron convocar a mucha gente y lograron hacerle frente al sistema opresor en base sobre todo a una autoridad moral, y a una autoridad moral movilizada. Y nosotros creemos que la defensa de nuestro derecho a una vejez digna, la defensa del derecho a condiciones dignas en mis últimos años de vida, después de haberle entregado al país toda una vida de trabajo, como hemos hecho todos los trabajadores y trabajadoras chilenos, es una causa que tiene tal fuerza moral que es convocante de millones, probablemente, eso esperamos. Tú viste que las marchas más grandes de los últimos tiempos, junto con las marchas estudiantiles por la educación a inicios de esta década, fueron las marchas por No Más AFP. O sea, esta es una causa que convoca mucho y hay que pasar una etapa de mayor movilización. Por supuesto, esto hay que empezar a organizarlo y a pensarlo bien, pero yo creo que hacia allá vamos y ojalá ser escuchados por la clase política. Pues si la clase política no puede seguir haciéndose sorda, ciega y muda. Es cierto que lo han financiado, muchos de ellos los financian los propios dueños de AFP, porque el tema del financiamiento de las campañas en Chile sabemos cómo está. Pero llegó el momento en que la ciudadanía empiece a exigir, y eso es lo que estamos haciendo, haber hecho este plebiscito autogestionado. Esto es muy importante, autogestionado, sin un peso ni del Estado, ni de empresa, ni de ningún sponsor, sino que solamente hecho por nosotros con más de 10.000 voluntarios. Ojo con eso, 10.000 voluntarios. Técnicos y profesionales para montar el sistema computacional, voluntarios. Todos los que montaron mesas, voluntarios. Todos los que repartieron volantes y promovieron la campaña, voluntarios. Todos voluntarios en un mundo en que no hay un solo candidato ahora que esté haciendo campaña si no la paga a una agencia de publicidad. Nosotros hemos organizado un plebiscito con cerca de 1 millón de personas con toda una red de voluntarios. Entonces, tenemos que seguir avanzando y hacernos escuchar por la clase política. Eso es lo que viene. Mario Aguilar, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día. Ha sido un gran gusto la conversación, Fernando. En Última Mirada. Vamos a una síntesis noticiosa y ahora.